Bueno, bienvenidos a todos y a todas a una nueva clase de mecánica y termodinámica en este segundo cuatrimestre de 2020. Saludo especial para los que están viendo esta clase en diferido. Y hoy vamos a empezar con el segundo principio de termodinámica. ¿Está bien? ¿Por qué necesitamos enunciar un segundo principio de termodinámica? Porque hay fenómenos que ocurren de una manera que todavía no la estamos caracterizando. ¿Está bien? Nosotros dijimos hasta ahora, enunciamos que los procesos termodinámicos se comportan de manera tal que la energía se conserva, ¿está bien? Y que el calor es una forma de energía. Entonces, si un cuerpo pierde o gana calor, o realiza trabajo, o recibe trabajo, esos intercambios de energía los hace a costa de su energía interna, y ese es el primer principio. ¿Sí? Ahora, uno en la naturaleza se da cuenta que hay procesos que no violan la primera ley, ¿está bien? O sea, que conservaría la energía, y sin embargo no los ve, ¿está bien? No suceden. Por ejemplo, uno nunca ve que si pone dos cuerpos a la misma temperatura en contacto, después de un rato, uno termina más frío y el otro más caliente. Pero sí ve el proceso inverso, ¿está bien? Ve que si yo pongo en contacto un cuerpo caliente con un cuerpo más frío, el calor pasa del más frío del más caliente al más frío y no al revés. ¿Está bien? Sin embargo, los dos procesos conservarían la energía. O sea, ninguno de los dos procesos viola la primera ley. ¿Está bien? Entonces, evidentemente, a nivel macroscópico, hay procesos que se dan en una dirección. ¿Está bien? Y no en otra. ¿Sí? Es decir, hay procesos que son irreversibles, o sea, que se dan de una cierta manera y no en otra, y de eso es un poco lo que trata la segunda ley de la termodinámica. ¿Está bien? De alguna manera poner un enunciado y tratar de cuantificar esas observaciones. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dije algo Sí, al profe. revés? ¿Mercedes, dije algo al revés? El calor pasa del cuerpo más caliente al más frío. ¿Está bien? Sí, Creo que sos viejo. O sea, Okay. Sí, es de cuando pegame estabas el chat. despejando lo otro. Ah, ok. Yo recién lo vi. Bueno. Si querés después lo vemos, Mercedes. Bueno, muy bien. Entonces, como dice acá, ¿está bien? Todos los procesos termodinámicos que se dan en la naturaleza son irreversibles. Es decir, procesos que se efectúan espontáneamente en una dirección, pero no en la otra. ¿Sí? Como les acabo de decir acá, el calor siempre fluye de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. ¿Está bien? Cuando yo tengo un gas comprimido en una parte de un recipiente, del otro lado vacío y suelto, el gas siempre se expande. La expansión libre del gas ideal siempre es una expansión libre, no es una compresión libre. ¿Está bien? El gas no se autocomprime espontáneamente. ¿Está bien? Entonces, sin embargo, si bien todos los procesos en la termodinámica, en la realidad, son procesos irreversibles, ¿está bien? Hay procesos en los cuales los definimos idealmente como procesos reversibles, ¿está bien? Eso vamos a hablar nosotros, y ya un poco les adelanté en las clases anteriores, ¿está bien? Para que un proceso sea reversible, tiene que ser un proceso en el cual el sistema esté prácticamente siempre en estado de equilibrio. O si no está en estado de equilibrio, esté muy cerca del equilibrio, esté en un estado que vamos a llamar de cuasi equilibrio. ¿Está bien? Por ejemplo, un proceso irreversible es un proceso en el cual yo pongo en contacto dos cuerpos que están a diferente temperatura, y entonces el calor siempre fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. ¿Sí? Si los cuerpos estuvieran a la misma temperatura, no hay flujo de calor. Pero si uno pone que el entorno de un cuerpo esté infinitesimalmente a una temperatura distinta del cuerpo, entonces
uno puede haber un flujo infinitesimal de calor que si revierte esas condiciones de temperatura, puede hacer que esa transferencia de calor se revierta hacia el otro lado. ¿Está bien? Es decir, como dice acá, ¿está bien? Un proceso reversible idealizado siempre está muy cerca del equilibrio termodinámico dentro de sí o en su entorno, ¿está bien? Y cualquier cambio de estado que se presente podría revertirse modificando infinitesimalmente las condiciones del sistema. Entonces, para nosotros, vamos a definir un proceso reversible como un proceso en el cual mi sistema va avanzando, va evolucionando a través de estados que están muy cerca o son casi estados de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, un proceso reversible, como dice acá, es un proceso de cuasi equilibrio. Mientras que un proceso irreversible es un proceso en el cual, por ejemplo, tenemos una transferencia de calor por una diferencia finita, no infinitesimal, de temperatura. ¿Está bien? O tenemos una expansión libre de un gas ideal, o tenemos otro ejemplo de proceso irreversible, un proceso en el cual, por ejemplo, si yo quiero mover una caja, ¿está bien? Acá mi teléfono celular en la mesa, ¿sí? Si yo lo muevo, hay rozamiento, ¿sí? Yo lo dejo mover y la energía que yo le apliqué para moverse, a través de rozamiento, se transformó en calor local en las superficies que están rozando, ¿está bien? Ahí de esa manera se transforma trabajo en calor, ¿sí? Pero no se puede dar el proceso inverso. O sea, si yo dejo este teléfono acá y caliento las superficies, el teléfono no se mueve espontáneamente para acercarse a mí, por ejemplo. ¿Está bien? Es decir, que hay también una irreversibilidad patente en ese proceso. O sea, es más fácil convertir trabajo en calor que calor en trabajo. ¿Lo ven eso o los enredé un poco? No, yo lo vi. Sí, fue muy bueno el ejemplo. Entonces, esa es la idea, ¿está bien? Y la segunda ley lo que va a tratar es de eso, de que en realidad el calor siempre fluye de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío y de que uno puede transformar íntegramente trabajo en calor, pero no puede transformar íntegramente calor en trabajo, ¿está bien? O sea, de eso vamos a hablar hoy. Entonces, para hablar de eso hoy, vamos a hablar un poco primero de máquinas térmicas, ¿sí? Entonces, una máquina térmica es básicamente lo que idealiza un proceso, digamos, en el cual una sustancia realiza un proceso cíclico en el cual intercambia o toma un calor neto de su entorno y transforma parte de ese calor en trabajo. ¿Está bien? Nosotros estamos, la forma de obtener energía para nuestra vida cotidiana está lleno de este tipo de máquinas térmicas, ¿está bien? Y hay máquinas térmicas de distinto tipo, ¿está bien? De distintas maneras. Lo que vamos a ver ahora es que todas esas formas de máquinas térmicas las podemos caracterizar en términos de una estructura sencilla, ¿está bien? Que tiene unos ingredientes minimales que de alguna manera describen el comportamiento de cualquier máquina térmica. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿está bien? Como dice acá, entonces en general en una máquina térmica lo que tenemos es una sustancia que absorbe calor del medio. Esa sustancia puede ser agua, puede ser combustible. Esa sustancia absorbe calor y transforma ese calor en trabajo. ¿Está bien? Los motores de los autos los podemos pensar como máquinas térmicas, como vamos a ver un ejemplo en un rato. ¿Está bien? Las turbinas que mueven los aviones, las turbinas que se usan para generar electricidad, son ejemplos de máquinas térmicas. ¿Está bien? Incluso los ciclos en los cuales se convierte de alguna manera energía que proviene de reacciones químicas para ser usada de otra manera dentro de los entornos celulares, también lo podemos pensar como máquinas térmicas a nivel celular. ¿Está bien? Entonces, uno en una máquina térmica tiene una sustancia de trabajo, ¿sí? Que realiza un proceso cíclico. Esa sustancia de trabajo típicamente va a ser un gas o un fluido
que cumple las leyes de termodinámica. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer ingrediente de una máquina térmica. Después, las máquinas térmicas más sencillas van a tener, además de sustancia de trabajo, van a tener 2 o más fuentes de calor. En la versión más sencilla, como se ven ahora, vamos a tener la máquina térmica va a interactuar con 2 fuentes de calor. Una fuente que vamos a llamar fuente caliente, de la cual la máquina toma calor, y una fuente fría, a la cual la máquina le va a entregar calor. ¿Está bien? Como la máquina realiza un proceso cíclico, ¿sí? ¿Se acuerdan que si el proceso cíclico, vimos en la clase pasada que en un proceso cíclico, la variación de energía interna, ¿cuánto vale? 0. 0. 0. Entonces, todo el calor intercambiado, si la variación de energía interna es 0, el calor intercambiado a lo largo de todo el ciclo, menos el trabajo realizado por la sustancia de la máquina térmica, también es 0. Quiere decir que en un proceso cíclico, o en una máquina térmica que realiza un proceso cíclico, a lo largo de un ciclo, el calor intercambiado es igual al trabajo realizado. ¿Está bien? Entonces, parte de ese calor va a provenir, como les dije hace un rato, de una fuente caliente. Una fuente, para nosotros, es un proveedor de calor. ¿Está bien? Que puede mantener su temperatura constante. Puede ser un mechero, pero también un gran reservorio de calor, como el océano, como la atmósfera. ¿Está bien? Y a su vez vamos a tener otra fuente fría que cumple las condiciones de fuente. Una fuente ideal, ya les digo, es eso, algo que puede intercambiar calor sin variar su temperatura. Entonces, tanto la fuente caliente como la fuente fría van a estar a temperatura constante, que van a ser T sub H la temperatura de la fuente caliente y T sub C la temperatura de la fuente fría. ¿Sí? Y vamos a llamar Q sub H y Q sub C a los calores que intercambia la máquina térmica con las fuentes. ¿Sí? Recuerden que Q sub H es positivo porque absorbe calor de la fuente, porque está absorbiendo calor de la fuente caliente, y Q sub C va a ser negativo. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Puedes repetir esta sub H que se... Está acá, mira, en este diagrama que está acá. Entonces, una máquina térmica es, digamos, esto que perdón, qué desastre. Bueno, listo, vamos a hacer un meme con esto. Caricaturizamos con este circulito que está acá. ¿Está bien? Gracias, Julián. Entonces, básicamente lo que la máquina térmica hace es, realiza un proceso cíclico, ¿sí? En el cual, un proceso cíclico cualquiera, parte de una cierta presión, de un cierto volumen, de una cierta temperatura, esas variables termodinámicas cambian, se puede expandir, se puede comprimir, pega una vuelta y vuelve al estado inicial, a la misma presión, al mismo volumen y a la misma temperatura. ¿Está bien? Entonces, durante ese proceso cíclico, la máquina absorbe calor de una fuente caliente, Q sub H. ¿Está bien? Q sub H es la cantidad de calor que absorbe de la fuente caliente. O sea, es la energía que toma la máquina para hacer trabajo. Parte de ese calor que toma lo transforma en trabajo, W. Y una parte que no usa lo entrega a una fuente fría, que es Q sub C. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. El calor total intercambiado durante todo el ciclo es el calor que intercambia con la fuente caliente más el calor que intercambia con la fuente fría. Como este calor es negativo, ¿está bien? Lo podemos expresar como el módulo de Q sub H menos el módulo de Q sub C. Como también el proceso es cíclico, ¿está bien? El trabajo realizado durante todo el ciclo es igual al calor total intercambiado. O sea que el trabajo realizado por la máquina térmica es el módulo de Q sub H menos el módulo de Q sub C. ¿Está bien? Porque si el sistema vuelve a tener, después de un ciclo, su misma energía interna inicial, ¿está bien? Entonces,
el trabajo que realiza lo saca de la energía que toma de la fuente caliente. Una parte de esa energía la convierte en trabajo, la otra parte la devuelve a una fuente más fría. Profe, Sí. perdón. Dale. A ver. Ah, no, ahí lo entendí, porque vi W igual calor y me mareó un poco, pero, o sea, vos lo que estás haciendo ahí es agarrar el módulo de QH y restarle, Claro. o sea, Pero lo que se perdió, digamos, y eso es igual claro, el trabajo. Porque Está bien. es esto que está acá, ¿estás viendo, Meli? O sea, como Sí. a lo largo de un ciclo, como la variación de energía interna es cero, es el cero. calor que tomas es igual al trabajo que realizas. ¿Está bien? Es decir, como la energía interna en un ciclo no cambia, el trabajo que realiza la máquina tiene que ser igual al calor que intercambia con el entorno. ¿Está bien? O sea, no está usando energía interna propia. Claro. ¿Está bien? Ahora, el calor que intercambia total es el calor que toma la fuente, ponle que sea 100 joules, menos el calor que entrega la fuente fría, ponle que sea 20 joules. O sea, si esta máquina térmica me está tomando 100 joules de la fuente caliente y está entregando 20 joules a la fuente fría, entonces la diferencia la está convirtiendo en trabajo. ¿Está bien? Entonces, una cantidad importante definida en máquinas térmicas es la eficiencia. ¿Sí? Por razones... Sí, decime. No, algo que me quedé pensando ahora. Entonces o sea, ¿por qué ponemos los módulos? Porque yo lo que quiero es la diferencia de dos magnitudes positivas. Pero para que queden explícitos los signos. ¿Está bien? Claro. Sí. Porque es Usted importante haciendo el negativo, lo entrega el calor. El Q sub C lo entrega. ¿Está bien? En la convención de signo que venimos usando nosotros, Q sub C es negativo, pero para que se vea bien que es negativo, lo ponemos explícitamente en signo menos y ponemos los módulos. ¿Está bien? Sí, gracias. Buenísimo. Entonces, una cosa que esto es importante, digamos, ustedes recuerden que la termodinámica nace justamente con la idea de construir máquinas térmicas. ¿Está bien? Es decir, ¿cómo vamos a hacer un dispositivo que haga grandes trabajos mecánicos que el hombre no es capaz de hacer? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la primera pregunta o sea, cuál es el primer objetivo de una máquina térmica? Y tratar de que sea lo más eficiente posible. ¿Está bien? ¿Qué es que sea eficiente? Y que yo la energía que la pongo la pueda usar lo más posible en trabajo. ¿Está bien? Entonces, se define la eficiencia de una máquina térmica justamente como el cociente entre la energía que yo quiero extraer a esa máquina térmica, que es el trabajo, dividido la energía con que alimento esa máquina térmica, que es la que saco de la fuente caliente. O sea, se define la eficiencia de una máquina térmica como el W dividido el calor que sacamos de la fuente caliente. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Tiene sentido. Entonces, fíjense que este trabajo... ¿Lo podrías repetir? Porque sí. no lo... Digamos, cuando una máquina térmica, imagínate que yo de acá, yo tengo una máquina térmica que toma energía de una fuente de calor. ¿Está bien? Q sub H. Sí. Entonces, ese calor que toma, una parte lo convierte en trabajo. Cuanto más convierta en trabajo, más eficiente es la máquina térmica, porque está usando más energía para convertir en trabajo de la que pierde, mandándole a la fuente fría. Sí, sí. ¿Está bien? Entonces, se define la eficiencia justamente como eso, como la ganancia obtenida dividido en la inversión realizada. Es decir, el trabajo que realiza la máquina dividido la energía que toma del medio ambiente. Sí, perfecto, ahora sí. ¿Está bien? Entonces, esa es la eficiencia. Ahora, fíjate que como esta máquina realiza procesos cíclicos, este trabajo era igual a la suma de los calores, que uno lo puede expresar como la diferencia de los módulos de los calores. ¿Está bien? Que es esto que está acá, 22. Si nosotros metemos 22 en 23,
lo que me queda es que la definición de eficiencia me queda en términos de los calores que intercambia la máquina con las fuentes. ¿Está bien? O sea, me queda 1 más QC sobre QH, lo que es lo mismo, como este QC es negativo, 1 menos el módulo de QC sobre QH. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Entonces, fíjense que Ah, cuanto... Pablo, ahí ya me... Sí, yo también me perdí un poco. ¿Se perdieron? ¿Qué pasa si yo La pongo segunda ecuación. 22 en 23? ¿Cómo que? Pongo la ecuación 22 en la ecuación 23. O sea, La de reemplazo la el igualdad trabajo de los acá. módulos. El trabajo me dice que, la 22 me dice que el trabajo es el módulo de QH menos el módulo de QC. Te queda eso sobre QH. Eso sobre QH. Ah, QH, como es positiva, es igual al módulo de QH. Si yo distribuyo el denominador, me queda 1 menos el módulo de QH sobre el módulo de QC. Ajá. Perdón, el módulo de QC sobre el módulo de QH. Ah, sí, ya entendí. Pero... Sencillo, ¿no? Ah, claro. Sí. ¿Estamos bien? Entonces, fíjense, digamos, mi máquina térmica ideal, ¿qué sería? Si yo le pongo acá 100 Joule, ¿qué sería lo ideal? Que acá saque ¿cuánto? 1. Claro, sería que la eficiencia sea 1, que si yo le meto 100 Joule, acá saque 100 Joule. ¿Está bien? Es decir, una máquina ideal sería que todo el calor que transforme de la fuente caliente se transforme en trabajo. Bueno, ¿dividen qué? No existe la máquina. No existe la máquina, como no existen los Reyes Magos. La máquina térmica ideal no existe, ¿está bien? Pero si bien no existe, nos permite seguir pensando en la problemática termodinámica. ¿Está bien? Sí, Y no existen, siempre hay algo de energía que se pierde. claro, exactamente. Sí, ¿alguien me quería preguntar algo? No, yo tengo una pregunta. Perdón por el Sí, ruido, pero no pasa no me nada. quedo. O sea, vos lo que mandás a la fuente fría, ¿no la podés Sí, volver a mandar a la fuente donde sale el calor? nunca lo podés recuperar. Ah, ok. O sea, no puedes hacer una máquina que haga esto, digamos. No la puedes. De hecho, el segundo principio de termodinámica justamente lo que te dice es que no existe la máquina térmica ideal. Ah, ok. Ese es el Bueno, segundo principio de sí. termodinámica. No porque lo diga el segundo principio de termodinámica, sino porque no pudiste hacer ningún experimento donde eso sucediera. No, claro, es ¿Está experimental la bien? cosa. Entonces, la segunda ley de termodinámica lo que dice es, bueno, digamos, un poco le pone un enunciado a eso, digamos. ¿Sí? Ok. Igual, ¿Cuál es el valor que más se acerca a que sea totalmente eficiente? Es una gran pregunta, Mercedes. ¿Y sabes quién se hizo esa pregunta? Un ingeniero francés Joule. llamado Sadi Carnot en el año 1700 y pico. ¿Está bien? ese señor fue el que hizo la rueda esa que con líquido. No, No me acuerdo o tanto, algo así. tanto no sé. Pero sí lo que hizo No, es pero un teorema en el cual demuestra cuál es la máxima eficiencia que vos podés obtener, por supuesto, con una máquina térmica ideal. Te robó el teorema a vos, 300 años antes, pero bueno, está muy bueno. Tu pregunta fue una pregunta muy original, así que tan original como la de Carnot. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Así que bueno, ¿estamos bien hasta acá? una pregunta, Pablo. Decime. ¿Cuál? Que no tiene nada que ver, pero si ya, o sea, medio que antes ya sabíamos que la energía no, o sea, que no existía una máquina eficiente porque sabíamos que hay fuerzas que son no conservativas, ¿no? Sabíamos que hay trabajo de fuerza conservativa. Sí, tiene todo que ver con esto, digamos. Lo que pasa es que uno ahora en esta materia lo ves ordenado de una manera, digamos, pero todo esto es lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Uno sabe, en algún
problema, te preguntás si vos de alguna manera esas fuerzas que ves no conservativas, de alguna manera las podrías evitar o las podrías hacer que no pierdan energía, digamos. Igual que haya fuerzas no conservativas, en el contexto de las fuerzas no conservativas, son fuerzas que te transfieren energía a grados de libertad que vos no estás viendo, que es básicamente, te transforma energía en calor. ¿Está bien? Claro, no O sea que la conservación de energía se hace total en la termodinámica. ¿Está bien? O sea, en la termodinámica ya no hablas de fuerzas conservativas o no conservativas, porque la energía se conserva. claro, porque está en forma de calor. Sí, bueno, claro. Claro, el problema, y eso vamos a terminar casi de hoy con eso, es que uno puede transformar todo el trabajo en calor por rozamiento, pero no puedes transformar todo el calor en trabajo. ¿Está bien? Los procesos en la naturaleza son irreversibles, por lo menos hasta cierto punto. No entendí, ¿no dijiste lo mismo? Pues yo me confundí. No, lo dijo bien, creo. Lo dije bien esta vez. Me he confundido muchas veces, pero esta vez no. Pero bueno, igual después lo voy a anunciar bien propiamente, ¿está bien? O sea, ahora vamos a ver como hicimos antes para la primera ley, vamos a ir viendo los ingredientes. Entonces, ahora vamos a definir máquina térmica, vamos a estudiar máquinas térmicas, vamos a ver distintas formas de máquinas térmicas para que ustedes se familiaricen. Vamos a ver refrigerador, Pablo. que es una máquina térmica que funciona al revés. Y después vamos a ver el enunciado. Sí, decime, Sofía. Digamos, para la termodinámica, el trabajo es solamente, o sea, que lo vimos que está dado por la diferencia de volumen. Digamos, ahora cuando dijiste esto de que podés pasar de trabajo, digamos, transformar el trabajo en calor con rozamiento, tendríamos que definir tipo el trabajo del rozamiento como lo hicimos en... El trabajo de rozamiento es la misma, claro, sí. O sea, la misma definición que antes, que era esto de... Sí, vos fijate que el de la trabajo fuerza básicamente el trabajo es desplazar algo, desplazar un punto, desplazar una superficie. Claro. En un elemento extendido eso implica, en un gas implica eso un cambio de volumen, digamos. Ah, ok, pero en sí es como que es la misma La misma definición de trabajo, exactamente. Ah, eso listo, no ok. Bueno, muy bien. Entonces acá tienen como ejemplo de esto una máquina, digamos, un ejemplito que está acá. Dice un motor de gasolina de un camión toma 10.000 joules de calor y produce 2.000 joules de trabajo mecánico por cada ciclo. Dice, el calor se obtiene quemando gasolina, cuyo calor de combustión es este que está acá. Son 5 por 10 a la 4 joules por gramo. Y nos pregunte que calculemos la eficiencia térmica del motor y nos averigüemos cuánto calor se desecha en cada ciclo y cuánta gasolina se quema en cada ciclo. ¿Está bien? Y algunas preguntas más. La primera pregunta, ¿cuál es la eficiencia de este motor de gasolina? ¿Me la pueden decir rápidamente o no? 2.000 dividido 10.000 joules. Perfecto, exactamente. Yo tengo entonces un motor que toma 10.000 joules de calor de la explosión de la nafta, usa 2.000 en trabajo y el resto los pierde, ¿está bien? Se pierden en la atmósfera. ¿Está bien? Entonces la eficiencia justamente es 0,2 o el 20%. ¿Sí? Y el calor que cede a la atmósfera, ya sea a través del caño de escape o a través del sistema de refrigeración, son 8.000 joules. ¿Está bien? Muy bien. Después hay algunas cuentas relacionadas con el calor y con las otras preguntas, que son cuentas bastante sencillas, que no van al punto de lo que estamos viendo, así que se las dejo para ustedes por si la quieren ver en otro momento, ¿está bien? Pero no me quería detener acá. ¿Está bien? Entonces, un buen ejemplo de una máquina térmica que podemos entender y describir, incluso hacer alguna cuenta aproximada, es el motor de combustión, el motor de nafta, ¿está bien? El motor de nafta básicamente funciona de esta manera, ¿está bien? Uno tiene, se lo voy a describir acá está este dibujito, ¿está bien? O sea, estos son los elementos que uno tiene dentro del motor. Uno tiene, típicamente los motores tienen 4 cilindros, ¿está bien? Que trabajan coordinadamente, ¿sí? Pero en cada cilindro pasa lo mismo, ¿está bien? Uno tiene, en cada cilindro
Es una cámara con un pistón que se puede mover. Ese pistón está agarrado a una varilla que se llama biela, que su objetivo es transformar el movimiento lineal del pistón en el movimiento circular del cigüeñal. El cigüeñal es como un eje que tiene zonas desplazadas, de manera que cada biela engancha en distintas partes del pistón para poder coordinar el movimiento de todos los pistones. ¿Está bien? Ese cilindro tiene dos válvulas, se llama una válvula de admisión y una válvula de escape. Por la válvula de admisión entra combustible, por la válvula de escape sale combustible. ¿Sí? Y además tiene una bujía que hace una chispa. Los motores diésel no tienen chispa, no tienen bujía. ¿Está bien? Hacen explosión simplemente por compresión. ¿Estamos bien los ingredientes? Sí. Sí. Entonces, básicamente el motor de combustión funciona de la siguiente manera. Se abre la válvula de admisión, entra la mezcla de nafta con aire, ¿está bien? O sea, mientras se abre la válvula de admisión, el cilindro se está bajando, o sea, al bajar hace como un vacío y ayuda a entrar el combustible, ¿está bien? Una vez que entra el combustible, el pistón sube, hace lo que se llama una carrera de compresión. Durante esa carrera de compresión, la mezcla aumenta la presión y aumenta la temperatura. Cuando está en el punto de máxima compresión, se dispara la chispa, se produce una reacción química que hace que esa mezcla libere un montón de calor. Y el sistema se empieza a expandir. Se expande y mientras se expande se va enfriando. Cuando está completamente expandido, se abre la válvula de escape, el pistón empuja de vuelta para arriba, saca la nafta usada, que ya no puede volver a hacer chispa, vuelve a ir para abajo, entra la nafta nueva y se vuelve a repetir el ciclo. ¿Se entiende más o menos el ciclo? O Sí, sea, profe. sería baja, entra la nafta, sube, explota, baja, sube, tira la nafta usada y baja otra vez. Y ahí se repite. Exactamente. Sí, exactamente. Está explicado en este dibujito y eso está contado acá también, en este párrafo que está acá subrayado. ¿Está bien? Entonces, básicamente, entonces acá, de vuelta, tenés la sustancia. La sustancia es la nafta mezclada con el aire. ¿Está bien? La fuente Pablo, caliente una es el consulta. Sí, decime. Lo que sale una vez que ocurrió la explosión, digamos, es gas, o sea, Es el gas, exactamente. o la nafta. En este La caso. mezcla del gas con nafta, sí. Ok. Que era como un O gas sea, que es lo el que... producto después de la combustión sería. Es el producto después de la combustión, que es lo que se elimina por el caño escape. Ok, listo. ¿Está Gracias. bien? Esto es lo que se elimina por el caño de escape. Esto entra en el tanque de nafta a través de la bomba de combustible. ¿Está bien? O de los inyectores, depende cómo sea el motor, digamos. ¿Sí? Y la idea es que la nafta es la sustancia que realiza este proceso cíclico. ¿Sí? Y la fuente caliente es la que obtiene a partir de la combustión. ¿Está bien? O sea, la obtiene a partir de una reacción química. Y la fuente fría es la atmósfera a donde se elimina el calor remanente. ¿Está bien? Bueno, este proceso del motor de combustión se puede aproximar razonablemente por lo que se llama un ciclo de Otto. Un ciclo de Otto es un proceso cíclico, ¿está bien?, compuesto por dos adiabáticas y dos isocoras. ¿Está bien? Una cosa que le quería decir es que un elemento importante en este proceso es la relación entre el volumen mínimo, ¿está bien?, cuando la sustancia está totalmente comprimida, y el volumen máximo, que es cuando el pistón está abajo de todo. ¿Está bien? La relación entre el volumen mínimo y el volumen máximo se denomina por la letra R y se suele llamar razón de compresión.
¿está bien? Típicamente en los autos habituales está entre 8 y 10. ¿Está bien? Quiere decir que esa es la relación entre el volumen mínimo y el volumen máximo. ¿Sí? Entonces, este proceso se puede, como ya les dije, aproximar razonablemente por un ciclo de Otto, como lo describe acá. ¿Está bien? En el cual uno tiene primero una compresión adiabática. ¿Está bien? Que es esta que está acá. ¿Sí? La compresión adiabática lo que acá simula es la carrera de compresión. ¿Sí? Es cuando ya tengo esta que estaba acá. ¿Sí? Cuando yo tengo la mezcla dentro del cilindro y el cilindro se comprime desde su máximo volumen a su mínimo volumen aproximadamente adiabáticamente, sin perder calor. ¿Está bien? Después, cuando el volumen está comprimido, hay un ingreso de calor a volumen constante. ¿Está bien? Ese ingreso de calor es por la combustión, ¿está bien? Por esa reacción química que hace que el sistema a volumen constante incremente su temperatura, incremente su presión. ¿Sí? Luego, el sistema, una vez que explota, o sea, que recibe ese calor, se expande adiabáticamente, que es esta, lo que se llama la carrera de potencia, esto que está acá, ¿está bien? En donde el sistema se expande y se enfría. ¿Sí? Y luego, al volumen máximo, este proceso de alguna manera simboliza el egreso del combustible y el ingreso del combustible nuevo. ¿Está bien? Se aproxima que todo eso es lo mismo que aproximarlo como que la misma mezcla permanece, se renueva al máximo volumen, ¿está bien? Y es cuando libera calor al ambiente y ahí se enfría, ¿está bien? O sea, en este proceso idealizado uno asume que es la misma mezcla, en lo que pasa en realidad es que este calor se elimina porque se elimina el residuo de la combustión y entra nafta nueva. ¿Sí? Además, si no, claro, tenés gas, ¿no? Tendrías que condensar la nafta, que no sé Tendrías si que se puede hacer. condensarla. Sí, exactamente. Pero bueno. Sería re barato para todos, pero sí, bueno. sería reciclar la nafta, digamos. ¿Está bien? Pero básicamente esto. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Podremos calcular nosotros la eficiencia de este ciclo de Otto y tener una idea de cuál puede ser la eficiencia de un ciclo de un motor de combustión interna? Por supuesto, ya ven que esto es una aproximación bastante... es una aproximación del ciclo de motor de combustión interna, ¿está bien? Y además vamos a hacer otra aproximación que para poder calcular eficiencia vamos a suponer que este ciclo de Otto lo realiza un gas ideal. ¿Está bien? Es decir, calculemos la eficiencia de un ciclo de Otto de un gas ideal y veamos qué nos da. ¿Está bien? ¿Cómo calculo la eficiencia entonces de un ciclo después de lo que aprendimos ahora? Como es una idea, no asegurado. Pero Voy pienso para en un arriba. ciclo, podés El ver. trabajo, digo, el calor. El trabajo Claro, o dividido sea, el calor. también tendrías que considerar lo que queda en el sistema y lo que se pierde, ¿no? Porque como sabemos que no es perfecto, Claro, pero fíjate que por definición la eficiencia es el trabajo dividido el calor. ¿Está bien? Sí. Y la puedo calcular o de esta manera, o de esta manera, o de esta manera. ¿Está bien? O sea, Bueno, para sí. calcularlo necesito o saber el trabajo y el calor que absorbe de la fuente caliente, o calcular los calores que intercambia con la fuente. Pero si calculo los calores que intercambia con la fuente, puedo calcular eficiencia. ¿Está bien? Claro, porque pensando que la fuente fría es la atmósfera, ¿no? La fuente Una fría es la atmósfera, automática. ¿está bien? Pero ahora, claro, pensemos en el ciclo de Otto. Ahora yo me olvido un poquito de este motor y pienso en este ciclo, ¿está bien? Y bueno, pienso como físico, me olvido del problema real y me concentro en el problema ideal. ¿Está bien? En este problema ideal tengo. Este ciclo está compuesto por 4 procesos termodinámicos.
2 de ellos son adiabáticos, o sea que en 2 de ellos no intercambia calor, ¿no es cierto? Mientras que en estos 2, que son los isocóricos, los procesos a volumen constante sí intercambia calor. Durante este proceso en el cual incrementa su temperatura, recibe calor, y durante este proceso entrega calor. Acá recibe Q sub H y acá entrega Q sub C. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, ¿cómo calculo el calor intercambiado en un proceso para un gas ideal en un proceso a volumen constante? Bueno, la respuesta Con está el acá. CB. Con el CB. Entonces, fíjense que el Q sub H va a ser el número de moles de gas ideal que tenga por el CB por la diferencia de temperatura entre estos dos puntos. TC menos T sub B. ¿Está bien? Mientras que el Q sub C lo hago de la misma manera. N por CB por T sub A menos T sub D. Es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí. ¿O se perdieron? Ahí Mercedes había dicho si puedes repetir. Sí. ¿Qué querés que repita, Mercedes? Imagínate, ahora, a ver, yo repito lo que me parece que vos querés que repita, si la pifio me decís, ¿está bien? Entonces, yo tengo este ciclo, que es el ciclo de Otto, que tengo un proceso a volumen constante, un proceso adiabático, otro proceso a volumen constante, otro proceso adiabático. ¿Está bien? Entonces, QH es el calor que absorbe el sistema cuando está subiendo su temperatura acá, volumen constante, o está subiendo su presión también. ¿Está bien? Entonces, yo tengo un gas ideal que está realizando un proceso a volumen constante, yo puedo calcular el calor que absorbe en este caso a través del calor específico a volumen constante. Es el número de moles por CB por la diferencia de temperaturas entre el estado final y el estado inicial. ¿Eso lo ves? Ok. Lo mismo puedo hacer en esta parte. Nada más que acá es la misma forma, nada más que la temperatura inicial es T sub D y la temperatura final es T sub A. Por eso me queda acá que es T sub A menos T sub D. ¿Sí? Acuérdense que los puntos que están más arriba, si yo estoy hablando de un gas ideal, siempre puedo pensar en isotermas, entonces los puntos que están más arriba siempre tienen temperatura más alta que los puntos que están más abajo. Entonces, si bien no sé exactamente, yo seguro voy a saber que T sub D va a ser más grande que T sub A. Por lo cual, y T sub C es más grande que T sub B. Por lo cual, este calor es positivo, este calor es negativo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. Entonces, si estos son los calores, simplemente puedo calcular la eficiencia sumando. Dice, bueno, como dijimos antes, el trabajo total es igual al calor total intercambiado, es la suma de QH más QC. ¿Sí? Y el calor tomado de la fuente es QH. Si yo pongo esto acá, fíjense que N por C me aparece en todos lados, se me va, y me queda directamente una relación con las temperaturas. T sub C menos T sub B, más T sub A menos T sub D, dividido esto que está acá, que es T sub C menos T sub B. ¿Esto lo ven? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, ahora bien, esto me queda medio choclo. Quizás yo lo puedo simplificar un poco porque acá estoy usando, todavía tengo información que no estoy usando. ¿Cuál es esa información que no estoy usando? ¿El trabajo? No, no estoy No, usando porque estos procesos como son Ah, Adiabáticos. adiabáticos. ¿Está bien? Por lo tanto, yo conozco cómo es la ecuación de las adiabáticas. Sí. Sí, era la exponencial. No es exponencial, una potencia, ¿está bien? Ah, eso.
O sea, ya sé que si esos son procesos adiabáticos, por ejemplo, si cuando vamos de A a B estoy haciendo un proceso adiabático, entonces la temperatura de A, que es T sub A, por el volumen que tengo en A, que es R por B, a la gamma menos 1, tiene que ser igual a la temperatura que tengo en B, por el volumen que tengo en B, que es B corta, a la gamma menos 1. ¿Está bien? O sea, esa es la relación entre las variables de estado cuando yo voy desde A hasta B. La relación entre temperatura y volumen. Y lo mismo cuando yo voy de C a D. Cuando yo voy de C a D, la temperatura de C por el volumen que tengo en C, que es B, a la gamma menos 1, es igual a la temperatura que tengo en D, que es T sub D, por el volumen que tengo en D, que es R por B a la gamma menos 1. Esa es la ecuación de las adiabáticas. Profe, ¿qué era el R por B? R por B, ¿te acordás que este Lo tengo cilindro, anotado como razón de compresión, pero no lo había razón de entendido. compresión, porque vos ponele que este cilindro va entre un volumen mínimo y un volumen máximo. Ajá. ¿Eso? ¿Está bien? Si el volumen mínimo es, qué sé yo, 1 litro, el volumen máximo es R veces ese litro. ¿Está bien? Típicamente ese R va entre 8 y 10. O sea, te dice la relación entre el volumen mínimo y el volumen máximo. Eso es una relación de compresión. Entonces, el volumen mínimo es B y el volumen máximo es tantas veces el volumen mínimo. Ok. ¿Está bien, Entendido. Martín? Sí. ¿El resto? ¿Cómo están conmigo? Sí. Sí, profe. ¿Sí o sí, pero? Sí. Buenísimo. Bueno, si esto lo pongo, imagínense ahora que pongo esto, lo meto acá. Entonces me queda una cosa que parece un choclazo. ¿Está bien? Fíjense que en lugar de T sub C, ponemos esto acá. No, pará. Dice, divide ambas ecuaciones para que sea más fácil. La divide por, perdón, me salté un paso, por B a la gamma menos 1. ¿Está bien? O sea, esta la divide por B a la gamma menos 1. Y esta también. Entonces, cuando dividimos esta, al dividir esta por B a la gamma menos 1, y esta también, acá en lugar de ¿cuál es acá? T sub... ¿A cuál representa? T sub C y T sub M. Me perdí un poco, Diego. Y sustituimos las expresiones resultantes para T sub B y T sub C. Ok, T sub B y T sub C. ¿Está bien? Entonces, yo acá divido por B a la gamma menos 1 y en lugar del T sub B que me aparece acá, ponemos T sub A por R a la gamma menos 1. Este es el T sub B. Y en lugar de T sub C, ¿está bien? Como divido por B a la gamma menos 1, me queda T sub B por R a la gamma menos 1. Estoy convencido, pero me había desconcentrado un poco. No confundamos falta de convencimiento con falta de concentración. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces lo que estoy haciendo acá, de acá a acá? Sí, se entiende. Buenísimo. Y una vez que hacemos eso, arriba y abajo, fíjense que saca factor común T sub D menos T sub A, y entonces me queda como factor común R a la gamma menos 1 menos 1. ¿Está bien? Es decir, es un procedimiento algebraico. Después T sub D menos T sub A se simplifican, y fíjense que lo que era este choclazo inicial, a mí me queda que la eficiencia la podemos poner en términos de la relación de compresión y del coeficiente gamma
que era el cociente entre CP y CB para los gases ideales. ¿Está bien? Entonces, si uno piensa en un gamma como el aire, que tiene un gas como el aire, que tiene un gamma de 1,4, y una compresión ideal típica, que R es igual a 8, a esto le da que la eficiencia de este ciclo de Otto sería 0,56. ¿Está bien? Y acá se hacen algunas consideraciones que puede estar buenas. Y bueno, pero si yo quiero aumentar la eficiencia, quizás lo que tengo que hacer es aumentar, cuanto más grande sea R, que es la relación de compresión, más grande va a ser la eficiencia, porque más chica o se llama este término. ¿Está bien? O sea, cuanto más grande sea R, más chico es esto y más cercano a 1 es esto. El problema es que si uno aumenta la relación de compresión, también aumenta la temperatura a la cual detona la mezcla. Y entonces puede ser que el motor, la nafta le explote antes de llegar ahí y tengas lo que se llama preignición o detonación y el motor en lugar de andarte bien, te anda mal. ¿Está bien? Entonces uno no puede tocar la relación de compresión tan alegremente, por lo tanto, por lo menos no con un combustible razonable. ¿Está bien? ¿Cómo es eso último? Esto último es lo que está explicado acá. Dice, si vos te fijas, la eficiencia se puede aumentar aumentando R. Dice, sin embargo, esto también aumenta la temperatura final de la compresión de la mezcla aire-combustible. ¿Está bien? Y cuando la temperatura es accesible, la mezcla puede explotar espontáneamente antes de que la prenda la bujía. Ah, bien. Y entonces ahí el motor, en vez de funcionarte, claro, si te explota antes, ahí perdés la sincronización y directamente ya el motor no te funciona bien. ¿Está bien? Bien. Buenísimo. Bueno, entonces un poco... Una pregunta, profe. Sí. R sale de hacer el volumen 2 dividido el volumen 1. Claro, R es una forma de caracterizar la relación entre el volumen más chico y el volumen más grande. Ah, ok. ¿Está bien? Que se suele caracterizar de esta forma. ¿Está bien? No, es verdad, tiene sentido lo que dijo. Sí, y fíjense que básicamente acá la idea es, si bien todo esto es una idealización, uno acá puede por lo menos tener una cota razonable a cuál es la eficiencia máxima que uno puede esperar de un motor de combustión. ¿Está bien? Es decir, el motor de combustión no es un ciclo de Otto y la mezcla de nafta más aire tampoco es un gas ideal. ¿Está bien? Es decir, hay un montón de aproximaciones, pero, digamos, en el mejor de los casos, en el caso es que esto sea un gas ideal, en un ciclo de Otto perfecto, la eficiencia para una configuración razonable debería ser del 56%. Y lo que dice acá es que cuando uno mide la eficiencia de un motor de combustión, en realidad anda del orden del 35%. Es bastante más baja de lo que calculamos. ¿Está bien? Pero este tipo de cálculos a veces te sirve para decir, bueno, mira, yo acá por lo menos tengo una cota a una eficiencia razonable que le puedo sacar a un motor de combustión. ¿Sí? Buenísimo. Después acá tienen, yo no se los voy a contar, pero tienen lo que se llama el ciclo diésel, que es similar al ciclo del motor de combustible, nada más que en el ciclo diésel la detonación se da simplemente por compresión, o sea, los motores diésel no tienen bujía, ¿está bien? Y tienen una relación de compresión más grande, ¿está bien? Es poca la eficiencia, sí, ¿viste? A mí también me sorprendió. La verdad que no conozco cuáles son los valores típicos, pero claramente es poca. No sé cómo serán ahí en los motores más modernos, si eso se mantiene, cómo serán en los autos. Diesel, no sé. No conozco nada de Diesel. ¿Está bien? Así que te la debo, Martín. Bueno, el otro punto importante que vamos a ver hoy es lo que se llaman los refrigeradores. ¿Qué es un refrigerador? Es una máquina térmica que opera al revés. ¿Está bien? Es decir, si invertimos todas las flechas de una máquina térmica, me da un refrigerador. Entonces, un refrigerador es un sistema no que entrega trabajo, sino que realiza trabajo,
no que entrega calor a una fuente fría, sino que saca calor de una fuente fría y entrega calor a una fuente caliente. ¿Está bien? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, porque este principio es el que rige el funcionamiento de las heladeras y los aires acondicionados. ¿Está bien? En donde lo que ahora a mí me interesa es sacar calor de un dado recipiente. ¿Está bien? Usando una sustancia termodinámica, es decir, un gas o un fluido, que realiza un proceso cíclico. ¿Sí? Entonces, ahora, en el refrigerador, todos los signos, todos los calores y los trabajos cambian de signo, ¿está bien? Pero sigue valiendo que si el proceso es cíclico, la variación de energía interna es cero. Por lo tanto, el calor intercambiado por las fuentes tiene que ser igual al trabajo. ¿Está bien? Pero acá es al revés. En vez de sacar calor de la fuente caliente y ese calor, una parte lo convertimos en trabajo y otra parte lo convertimos, lo expulsamos a una fuente fría, acá sacamos calor de una fuente fría, sacamos trabajo de algo que nos dé trabajo y todo eso lo entregamos a una fuente más caliente. ¿Está bien? Profe, una pregunta. ¿Qué pasa en el caso de que la fuente que tendría que ser fría en un principio está a la misma temperatura que la fuente caliente? No, si igual si aplicás trabajo, como que va a pasar hacia la que vos querés que pase. No, justamente acá los calores entregados fundamentalmente difieren de la diferencia de temperatura. ¿Está bien? Ah, o sea que si están a la misma temperatura no va a fluir calor, digamos, exactamente. Ah, ok. Bueno, entonces, espontáneamente, Mercedes, vas a ver que justamente eso es. O sea, si yo acá no tuviera este trabajo que está entrando, esto no podría ser. Ahora lo vamos a ver en un ratito. ¿Está bien? O sea, el calor fluía espontáneamente de la fuente más caliente a la fuente más fría. ¿Está bien? O sea que si yo pongo acá espontáneamente, el calor viene de acá a acá. Yo acá estoy poniendo una máquina térmica que me permite hacer esto, y esto lo podemos hacer si esa máquina recibe trabajo del exterior. ¿Qué es lo que entrega trabajo? Y algo externo. Típicamente en una heladera es el trabajo eléctrico. ¿Está bien? Lo sacás del enchufe. Es un motor eléctrico que realiza trabajo, que es el que hace el compresor. Ahora vamos a ver un rato cómo se describe el movimiento. ¿Está bien? Y el aire acondicionado también, vos lo enchufás. ¿Sí? Si esto funcionara, digamos, si esto lo pudiéramos hacer sin enchufar, sin recibir trabajo, entonces tenemos una heladera que se enfría espontáneamente. Eso no sucede. Por eso las heladeras no funcionan espontáneamente y necesitamos enchufarla. Esa es la diferencia de lo que decíamos al principio, Mercedes. Consume energía de la red eléctrica, saca energía del interior del refrigerador y la saca para afuera, para el medio ambiente. Fíjense que todas las heladeras que ustedes tienen, atrás tiene una rejilla que está caliente. ¿Está bien? Si tocas la parte de atrás de la heladera, que te queda la pared, la que está siempre sucia, llena de pelusa, ¿está bien? Esa parte es donde tiene un radiador que es el que saca el calor. ¿Está bien? Entonces, en términos de módulos, por eso sirve poner las zapatillas secas, por ejemplo. Sí, igual, viste, la parte de atrás de la heladera es como un terreno inhóspito, viste, uno no se acerca mucho, digamos. En términos energéticos de módulos, tanto para el refrigerador como para las máquinas térmicas, siempre vale esto. También siempre vale que el módulo del calor que se intercambia con la fuente caliente es igual al módulo del calor que se intercambia con la fuente fría más el módulo del trabajo realizado. ¿Está bien? Lo que difiere acá es que los signos son al revés para la máquina térmica que para el refrigerador. ¿Está bien? Pero el balance energético siempre es el mismo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea?
Entonces, para caracterizar el rendimiento de un refrigerador, en realidad uno ahora lo mide distinto, porque a uno lo que le interesa de un buen refrigerador es que sea eficiente sacando calor de la fuente fría. Y lo que uno está invirtiendo para poder sacar ese calor es el trabajo que le está metiendo. ¿Está bien? Es decir, que el coeficiente de rendimiento de un refrigerador se define como el calor que sacamos de la fuente fría dividido el trabajo que invertimos en realizarlo. ¿Está bien? Y esto, en términos de los calores, me queda esta expresión que está acá. Que a diferencia perdón, llamen a la policía, acabo de estornudar. Pero bueno, llegué a tiempo a apagar el micrófono. ¿Está bien? A diferencia de la eficiencia, que siempre es un número menor que 1, el rendimiento, como está definido acá, no está acotado, puede tomar valores grandes. ¿Está bien? Entonces, básicamente ese es el principio de funcionamiento, como les decía recién, que funciona un refrigerador doméstico. ¿Está bien? Profe, no sé si es una pregunta capaz de exceder un poco la materia. ¿Cómo se saca el calor? O sea, de esta manera, si vos hacés, porque el calor espontáneamente siempre fluye de algo más caliente a algo más frío. ¿Está bien? Entonces, vos lo que hacés es circular por este circuito un líquido que es un líquido refrigerante. ¿Está bien? Necesitas un líquido que no se te solidifique a temperaturas bajas. ¿Está bien? Y acá el sistema tenés acá un compresor. ¿Está bien? Entonces, lo que hace este compresor es, le aumenta la presión. ¿Está bien? Dice, acá está, básicamente es la descripción. Dice, el compresor admite fluido, lo comprime adiabáticamente y después lo alimenta el condensador de alta presión, que es el condensador de alta presión es la rejilla que pasa por atrás de la heladera. ¿Está bien? Entonces, acá tenés el líquido caliente que pasa por atrás de la heladera. Como el líquido está muy caliente acá, está más caliente que el entorno, el calor fluye espontáneamente del líquido al entorno. ¿Está bien? Entonces, a medida que se va fluyendo, que va pasando por acá, va perdiendo calor, se va enfriando, pasa por una válvula de expansión que lo ayuda a bajar más la temperatura, ¿está bien? Luego el fluido se expande adiabáticamente hacia el evaporador con una rapidez controlada por la válvula de presión. Al expandirse, el fluido se enfría considerablemente, ¿está bien? Entonces, usás una expansión adiabática para enfriarlo y cuando entra el circuito de la heladera, ya entra más frío. ¿Está bien? Entonces, si el líquido, este que está por acá, que lo tenés distribuido en las paredes de la heladera, está más frío que el ambiente de la heladera, entonces el calor va a fluir de adentro de la heladera hacia el fluido este. ¿Está bien? Y entonces este fluido absorbe el calor, saca calor del recipiente, viene al compresor, ¿está bien? El compresor lo comprime adiabáticamente, se calienta más y después lo expulsa ese calor para afuera. Y así hace todo este circuito. ¿Está bien? Creo que lo entendí más al final, pero bueno, no importa. ¿Cómo? Que creo que lo entendí más al final, pero no importa. Ok. Sí, con la clase, después lo leo. Sí, pero básicamente ese, si querés, está expresado en este párrafo, ¿está bien? Que está acá. Entonces, el fluido, básicamente vos me preguntás cómo hace para sacar calor, es esto. El fluido, vos lo que haces es enfriarlo a menor temperatura. ¿Está bien? Entonces lo saca espontáneamente. El aire que está adentro de la heladera, el calor fluye del aire de la heladera al fluido. Creo que no me termina de convencer el tema válvula de expansión. ¿Qué tiene? Sí. O sea, pasás de, qué sé yo, ¿cuántos grados puedes pasar? O sea, un montón. Y evidentemente pasás, o sea, si es una heladera común, la heladera común creo que enfría, ¿cuánto? 6 grados más o menos, ¿no? O sea, Sí. pasás de 20 y pico, 30 grados a 6 grados. Claro, pero ¿Cómo es el sistema?
¿Cómo es esto? Yo, digamos, desconozco exactamente el mecanismo, ¿está bien? O sea, desconozco la ingeniería de esto. ¿Sí? La parte física, básicamente, es hacer una comprensión adiabática y una expansión adiabática. Es decir, comprender los procesos, más o menos, uno lo puede entender y cómo es la física del problema. O sea, cómo lo hace realmente, lo desconozco. Si alguno se copa y quiere averiguar algo de acá y lo pone por el foro, como hicimos con las tiritas la otra vez, es bienvenido, o bienvenida. Esto está para verse un capitulito de esos de cómo lo hacen. Totalmente, cómo funciona. ¿Está bien? Pero bueno, básicamente es así como funciona un refrigerador y también un poco cómo funciona los aires acondicionados. ¿Está bien? Funcionan básicamente con el mismo principio. ¿Sí? A veces lo que dice acá es que el enfriamiento a veces no es solo pasivo, o sea, no te alcanza con un enfriamiento pasivo, o sea, con dejar que el calor lo pierda naturalmente, como en la heladera, sino que a veces necesitas ponerle un ventilador o forzar un poco el flujo de aire caliente para que te lo saque y que pueda ser más eficiente. ¿Está bien? De hecho, también hay algunos edificios que operan, que tienen el mismo principio, que tienen circuitos de líquido o de agua con intercambios de calor para enfriar los edificios. Bueno. Muy bien, entonces vimos básicamente cómo funciona una máquina térmica, ¿sí? O sea que si bien uno puede tener varias máquinas térmicas, uno tiene como principios elementales de la máquina térmica una sustancia que realiza un proceso cíclico, una fuente caliente y una fuente fría. Las fuentes calientes y las fuentes frías son fuentes a temperatura constante, con lo cual el sistema intercambia calor con ambas fuentes. ¿Está bien? De vuelta, para que como el sistema tiene que estar a una temperatura que va entre la fuente caliente y la fuente fría, entonces siempre las temperaturas de las fuentes son constantes, entonces la temperatura de la fuente fría tiene que ser siempre menor que la temperatura de la fuente caliente para que la máquina pueda operar cíclicamente entre esas dos temperaturas. ¿Está bien? Si no, no va a funcionar. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Muy bien, entonces, ahora viene el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica tiene dos enunciados en términos de máquinas térmicas. ¿Está bien? El primero de ellos se conoce como el enunciado de Kelvin. Y lo que dice, básicamente, es que no podemos construir una máquina térmica con un 100% de eficiencia. Es imposible construir una máquina térmica que sea 100% eficiente. Es decir, es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de una fuente de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado que se inició. ¿Está bien? O sea, si ustedes recuerdan cómo era, ¿se acuerdan de la expansión isotérmica de un gas ideal? Sí. ¿Cuánto variaba la energía interna en la expansión isotérmica de un gas ideal? Cero. ¿Lo cambiaba? Cero porque no había... Cero. No había Exactamente, porque en un gas ideal la energía depende de la temperatura, si yo me muevo por isoterma, la energía interna no varía. Si no varía la energía interna, entonces, mientras el sistema se expande isotérmicamente, está realizando trabajo. ¿De dónde saca esa energía? ¿Puedes repetir? Sí, iba a decir lo mismo. En una expansión isotérmica. ¿Se acuerdan de la expansión isotérmica? Sí. Teníamos una cosa así, ¿está bien? El sistema, esto estoy haciendo un PB. Bueno, muy mal el dibujo, ¿está bien? P y B. El sistema se expande isotérmicamente desde este volumen inicial hasta este volumen final. Si se está expandiendo, ¿está realizando trabajo? Sí. 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 ¿Está variando su energía interna? Si es un gas ideal. No. No. Entonces, ¿de dónde saca la energía para hacer trabajo?
de la fuente de calor De calor, que mantiene la temperatura. exactamente. ¿Qué me dice el primer principio? Delta entonces U termina bajando su temperatura. es igual a Q menos W. No. ¿Por qué termina bajando su temperatura? Si es un proceso Y no isotérmico. sé, Termo, no baja la temperatura. y no se usaría la energía de ese calor para moverse. Pero justamente si la expansión es isotérmica, ¿qué te dice? Que la temperatura se mantiene como El calor constante. constante. Entonces, no varía su temperatura, no varía su energía interna. ¿Está bien? Si es isotérmico, la variación de energía interna es cero. Quiere decir que el trabajo realizado es igual al calor recibido. El sistema recibe calor en un proceso térmico. Y ese calor Bien. lo transforma íntegramente en trabajo. De ahí saca la energía, de afuera, de calor. Sí. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo es? ¿Se puede transformar todo el calor en trabajo o no se puede transformar todo el calor en trabajo? No. Pero el proceso térmico sí lo transforma. Transforma todo el calor en trabajo. Magia. No. El Magia no. cerebro llegó a un límite. ¿Qué antes dice? de esto. ¿Qué dice esto de acá? El primer principio de termodinámica. Que no se puede transformar todo el calor en trabajo. Y esta última frase, ¿qué dice? Terminado en el mismo estado en el que se inició. Terminando en el estado sin que haya ningún otro cambio en el sistema. Esto es importantísimo. ¿Está bien? Claro, en el caso que estás mostrando en el gráfico no estás en el mismo estado al No principio. estás en el mismo estado, está expandido. Si yo lo quiero llevar al mismo estado, tengo que hacer trabajo y absorber calor de vuelta. Claro. Entonces, si yo voy y vuelvo por la isoterma, el trabajo neto es cero. Y el calor neto es cero. Profe, tengo una duda. Y si yo voy por la isoterma y vuelvo por otro lado, ¿está bien? Yo puedo convertir trabajo, puedo convertir calor en trabajo, pero no puedo convertir todo el trabajo en calor. Es decir, no puedo construir una máquina térmica que sea 100% eficiente. Te escucho, Profe, Martín. en el chat tienen dudas los chicos. Tenía entendido que no podía ser totalmente eficiente, exactamente. Si, por ejemplo, yo tengo un tubo adiabático con un gas y adentro, Sí. no sé, un pistón, y Sí, quiero que se mueva, yo tengo que agregarle calor. claro. Pero si es adiabático, ¿cómo le voy a agregar calor? No. A ver, si le tenés un tubo adiabático, no podés agregarle calor. Claro, entonces ahí no se podría mover de ninguna manera. Se puede, en un proceso adiabático, sí, vos podés hacer una expansión adiabática, se puede mover a costa de su energía interna. Pero para eso no necesitaba agregarle calor. Pero me parece que te estás confundiendo adiabático con isotérmico. Ojo con eso. ¿Está bien? Cuando un proceso es isotérmico, o sea, cuando un sistema se queda a temperatura constante, si un gas, vamos a hablar de un gas ideal. Si un gas ideal está a temperatura constante, ¿qué cosa no varía del gas ideal? La energía interna. La energía interna. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un proceso isotérmico, este es el eje de la presión, este es el eje del volumen,
Perdón, ese es el eje del volumen, este es el eje de la presión, lo dije al revés. ¿Sí? En un gas ideal, un proceso térmico es un proceso en el cual la isoterma es más o menos así. ¿Está bien? Es una hipérbola. Bien. ¿Sí? Cuando yo paso de un punto por acá a un punto por acá, el sistema, durante este proceso, el sistema se está expandiendo isotérmicamente. Sí. Eso quiere decir que está intercambiando calor, ¿sí o no, Martín? No, sí. Tiene la misma temperatura. Tiene la misma temperatura. Entonces, no varía su energía interna. No varía su energía interna. Entonces, vos fijate que vos tenés asociado que los cambios de temperatura tienen que estar asociados con flujo de calor. Y eso porque básicamente vos estás pensando que el volumen es constante. Pero la primera ley de la termodinámica, ¿qué te dice? Que la variación de energía interna es igual al calor absorbido menos el trabajo realizado. ¿No? Sí. Por lo tanto, si yo y en un gas ideal, ¿qué cosas más sabías? Que la energía interna solo depende de la temperatura. ¿Está bien? Sí. Es decir, que si la temperatura no varía, ¿varía su energía interna? No. No. Entonces, cuando yo hago este proceso isotérmico, ¿qué es lo que no varía? La energía interna. Bien, bien. Pero si la energía interna no varía, delta U es cero. Si delta U es cero, el calor intercambiado es igual al trabajo realizado. ¿Sí o no? Claro. Quiere decir que si el sistema se está expandiendo, está entregando energía a su entorno y no varió su energía interna, si yo estoy gastando plata y no la estoy sacando de mis ahorros, es porque alguien me está dando plata. Esa plata tiene que ver calor que está recibiendo el sistema. O sea que el sistema no está haciendo una expansión adiabática, está haciendo una expansión isotérmica. Ah, bien. Ok. Que no es lo mismo. Ahí entendí. Una expansión adiabática es la que vimos al principio de la clase. En una expansión adiabática no intercambias calor. Entonces, si el sistema se expande adiabáticamente, ¿lo hace a costa de quién? A costa de la energía interna. Entonces, si la expansión es adiabática, el sistema se enfría. Si la expansión es isotérmica, el sistema no se enfría, si es un gas ideal, por supuesto, si no, no, ¿está bien? Pero está transformando todo el calor en trabajo. Entonces, la pregunta que hago es, Claro. ¿se puede transformar todo el calor en trabajo o no se puede transformar todo el calor en trabajo? Y spoiler, dijiste que no, pero no sé. ¿Pero qué dice? Por eso, entonces acá es importante leer la letra chica de este enunciado de la segunda ley de termodinámica. ¿Está bien? Se No puede se- transformar, pero no terminás en el mismo estado que al principio. Exactamente. No se puede transformar todo el calor en trabajo en un proceso cíclico en el cual uno termina en el mismo estado que lo inició. ¿Está bien? O sea, no puede haber un proceso cuyo único resultado, único, sea transformar todo el calor en trabajo. Y eso es importante. ¿Lo ven la importancia de eso? Sí. ¿Está bien? ¿Dónde está? Por acá hay un dibujito. Es decir, lo que yo no puedo hacer es esto. Una máquina térmica que me transforme todo el calor en trabajo. ¿Está bien?
¿Se dan cuenta? Sí, ¿podemos volver a ver el dibujito de abajo? Ahora lo vamos a ver, sí, dame un segundito, porque lo voy a ver en otro contexto, ¿está bien? Entonces, ese es el principio de termodinámica, ¿sí? O sea, básicamente las primeras máquinas que se hicieron eran lo que se llaman máquinas a vapor. Las máquinas a vapor son las que, no sé si alguna vez vieron alguna foto o alguna cosa de una locomotora a vapor. Básicamente, tenés un gran cilindro lleno de agua y una caldera en la cual calentabas ese agua. Cuando ese agua se calentaba, se expandía y empujaba un pistón. El tren de Harry Potter, gracias Melina. Ese pistón hacía mover las ruedas. Ahora, cuando vos tenés, cuando el vapor empuja el pistón, ¿está bien? Necesitas que ese vapor se vuelva a ser líquido para volverlo a recircular. ¿Está bien? Eliminás calor por la chimenea, ese calor se condensa, vuelve a ser líquido, lo volvés a calentar y vuelve a empujar el pistón. Ese proceso cíclico en el cual usás la expansión y la compresión del agua y el vapor de agua y el calor que le podés dar al agua para empujar un pistón, eso es estas máquinas térmicas que vimos hace un rato, más arriba. ¿Está bien? Es esto que está acá. ¿Sí? Saca calor de la fuente caliente, que es la caldera, empuja el pistón y el calor que no usa lo vierte a la atmósfera. La pregunta que se hicieron la gente que diseñaba máquinas que hacía locomotoras es, che, ¿no puede hacer una locomotora que todo el calor que le meta lo convierta en trabajo? ¿A una super locomotora? Bueno, la respuesta es que no. Y no porque uno sea incapaz de hacerlo. Es decir, no es un problema ingenieril, no es un impedimento que en algún momento se va a poder. Hay un límite físico. Ese límite físico es la segunda ley de la termodinámica. No se puede convertir totalmente calor en trabajo en un proceso en el cual ese sea el único cambio, o en un proceso en el cual el sistema termodinámico vuelva al mismo estado que lo inició. ¿Está bien? Hay una segunda variante de la segunda ley que tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado de antes de la transferencia de calor de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. ¿Está bien? Y se llama el enunciado de Clausius. Y lo que me dice el enunciado de Clausius es que es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente. ¿Está bien? O sea, no se puede transferir solo y espontáneamente calor de un proceso, de un cuerpo caliente, de una fuente caliente, de una fuente fría a una fuente caliente. Perdón, que estoy un poco... ¿Está bien? Es decir, no puedo hacer una máquina térmica que tenga rendimiento 1 y no puedo hacer una heladera que me funcione sin enchufarla. ¿Está bien? O sea, no puedo agarrar la heladera, poner a circular un líquido y automáticamente se me enfría la parte de adentro. Y no es que no puedo porque soy incapaz de hacerlo. No puedo porque no se puede hacer en la naturaleza. Eso es lo que me dice la segunda ley. ¿Se entiende la idea? Sí. El primero es el enunciado de Kelvin, el segundo es el enunciado de Clausius. Y si bien parecen cosas distintas, son totalmente equivalentes. Totalmente equivalentes. ¿Cómo demuestra uno que son totalmente equivalentes? Porque demuestra que si uno se hace un refrigerador que viola el principio de Clausius y lo combina con una máquina térmica, tiene una máquina térmica que viola el principio de Kelvin y viceversa. ¿Cómo hacemos esto? En esta figurita que está acá, que me pedían que la muestre de vuelta, ¿está bien? Entonces, imagínense esto que tengo acá. Imagínense que yo me fabrico un refrigerador que pasa calor de una fuente fría a una fuente caliente sin trabajo, ¿está bien? Un refrigerador que viole el principio de la segunda ley de termodinámica, el principio de Clausius. ¿Está bien? Saca QC de acá y manda QC a la fuente caliente, realizando un proceso cíclico.
Bueno, supongamos que entre las mismas fuentes ponemos a operar una máquina térmica que funcione como máquina térmica, es decir, que saque una cantidad de calor más grande, Q sub H, una parte de ese calor lo transforma en trabajo y transfiera a la fuente fría la misma cantidad de calor Q sub C que sacaba el refrigerador este. ¿Está bien? ¿Cuál es el resultado de combinar estas dos cosas? Entonces, si yo miro estas dos cosas combinadas, ¿qué es lo que tengo? Que el intercambio neto de la fuente fría con las dos máquinas estas es cero, por lo cual esta fuente fría es como si no existiera. Y lo que tengo como resultado neto, ¿está bien?, es una máquina térmica que en forma neta consume una cantidad de calor que es Q sub H menos Q sub C de la fuente caliente y lo transforma íntegramente en trabajo. O sea, sería una máquina 100% eficiente. ¿Está bien? Esta demostración me está diciendo que si yo me construyo un refrigerador que viola el enunciado de Clausius y lo combino con una máquina térmica normal, eso me produce una máquina térmica, funciona como una máquina térmica que viola el principio de Kelvin. ¿Está bien? Entonces, violar el principio de Clausius me lleva a violar el principio de Kelvin. Y lo mismo al revés. Si yo me construyo una máquina térmica 100% eficiente, como esta que está aquí, que transforma todo el calor en trabajo, y lo combino con un refrigerador, o sea, uso ese trabajo para alimentar un refrigerador común, esto me da como resultado que esta combinación funciona como un refrigerador ideal. ¿Está bien? Un refrigerador que lleva calor de la fuente fría a la fuente caliente sin necesidad de trabajo externo. Es decir, este dibujito, me está mostrando que si violamos el principio de Kelvin, se viola el principio de Clausius. Es decir, lógicamente, planteamos la segunda ley como dos enunciados. ¿Está bien? No se puede realizar un proceso cíclico en el cual se convierta todo el calor intercambiado en trabajo con una única fuente, o no puedo transferir como único resultado calor de una fuente fría a una fuente caliente. Ambos resultados, que parecen distintos, que los llamamos enunciado de Kelvin y enunciado de Clausius, son las dos caras de una misma moneda. Y acá se demuestra que ambos son, si bien enunciados parecen diferentes, son totalmente equivalentes. ¿Cómo demostramos que son totalmente equivalentes? Porque si se viola uno, se viola el otro. En ambos sentidos. Si se viola Clausius, se viola Kelvin. Si se viola Kelvin, se viola Clausius. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Muy bien. Ese es el segundo principio de termodinámica. ¿Está bien? Hay procesos que son irreversibles. Podemos convertir todo el trabajo en calor, pero no todo el calor en trabajo. Podemos mandar calor de una fuente fría a una fuente caliente, pero no podemos hacer al revés. No, qué boludo, perdón. Podemos mandar calor de una fuente caliente a una fuente fría, pero no al revés. ¿Está bien? Sí, estoy ya un poco mareada, pero bueno. Bueno, contá, si tenemos 15 minutos para hablar de los mareos. No, creo que son muchas cosas para ir procesando. O sea, yo lo entiendo, entiendo las oraciones, pero Bueno, un poco me decepciona y un poco ¿qué te tengo decepciona? que... No, digo, suena triste decirlo. O sea, ya lo sabíamos encima, eso es lo peor, eso es lo que más me indignó. Son ¿Qué cosas que cosa? uno ya sabe, que no existe el 100% de eficiencia, pero yo digo, lo podemos plantear tan lindo en una esquemita y no pasa en la vida real. Pero no, tiene sentido, o sea, si no, no estaría... Bueno, a ver, yo creo que la pregunta que cabe acá es, a ver, yo no puedo diseñar una máquina que sea 100% eficiente porque todavía no somos capaces de hacerlo, pero en el futuro seremos capaces.
Y pero Nunca es que vamos a poder tienen que violar esas leyes. Claro, Pero ¿cómo a ver. transferir una fuente fría que no. por una cuestión de energía cinética de las moléculas? ¿Cómo transferís de un punto que tiene menor energía a uno que tiene mayor energía? Es como ya es... Claro. sería Además, si pensamos que también las cosas tienden a la entropía, o sea, hay como un montón de otras cosas que podemos pensar que Ahora vamos a igual hablar nos dirían. de entropía. Todavía no hablamos de entropía, ¿eh? Vamos de Claro. menor a mayor, digamos. Por eso, pero con las cosas que sabemos hasta ahora, yo Sí. diría que no vamos a poder nunca. Y es decepción. O sea, obviamente, pero si lo pienso No, hoy, capaz que claro. mañana. O sea, imagínense que estos